Queridos hermanos y hermanas, este domingo hemos escuchado en el Evangelio la conocida parábola de los talentos. Un hombre, antes de irse de viaje, encomienda sus bienes a 3 de sus empleados. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. El talento era la máxima unidad monetaria de la época, equivalente a varias decenas de kilos de oro o plata, lo cual indica que aquel hombre era muy rico y que le dejó mucho dinero. La parábola no dice por cuál motivo este hombre dio su riqueza a aquellos empleados suyos. Todo indica que lo hizo por generosidad, sin ningún motivo en particular, sino sencillamente por el gusto de hacerlos partícipes de sus bienes. Da la impresión de que se goza en poder enriquecerlos. Así es Dios con nosotros. Es bueno, confía en nosotros y se llena de gozo al darnos gratuitamente sus dones. Lo que somos, lo que hemos ido obteniendo en la vida, las personas que nos quieren, nuestras capacidades y bienes, todo lo hemos recibido de Dios como un regalo. Nos lo ha dado sin ningún interés, por pura bondad, sin exigirnos nada a cambio. Cada uno de nosotros somos una especie de inversión de Dios. Al crearnos, el Señor se ha arriesgado a hacer su más importante operación financiera. Somos la más preciada inversión de Dios. Cada uno de nosotros es una inmensa riqueza. Todos somos diferentes, sabemos cosas diversas, tenemos cualidades y posibilidades distintas, como los siervos de la parábola que no recibieron el mismo número de talentos. Pero todos somos inmensamente valiosos. Nadie debe sentirse inferior a los demás, como para vivir con pesimismo o dejar que la envidia eche raíces en su corazón. Nadie debe considerarse tan pobre como para no poder dar algo que enriquezca a otros y haga mejor el mundo. Nadie debe verse tan inútil como para no preguntarse cuál es su misión en la vida y comprometerse a hacer aquello que nadie podría hacer en su lugar. Todos somos inmensamente valiosos. Los 2 primeros siervos de la parábola, el que recibió 5 talentos y el que recibió 2, se pusieron a negociar con lo recibido y duplicaron su riqueza. Al final fueron recompensados con generosidad, pues supieron responder a las expectativas del patrón. Aunque Dios nos ha dado todo por amor, sin pedirnos nada a cambio, espera que respondamos de la misma manera, que respondamos con amor. Y no tanto por Él, que no necesita nada, sino por nosotros mismos. La vida que hemos recibido de Dios debe desarrollarse y expandirse cada día más. Debe ser cada día más humana, más digna y hermosa. Y esto se logra solo a través del amor, que nos libera del egoísmo y nos acerca a los demás. La inversión de Dios que somos nosotros crece cuando entregamos por amor lo que somos y lo que tenemos.
Nuestra existencia se engrandece cuando damos a los otros, sobre todo a los más pobres. Nuestra vida se vuelve más rica si al preocuparnos por nuestras necesidades no olvidamos a los necesitados. Decía el Papa hoy en su homilía, el bien, si no se invierte, se pierde, porque la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparamos, sino de cuánto fruto damos. El comportamiento del tercer empleado de la parábola es un poco extraño. Lo único que se le ocurrió fue cavar un hoyo en la tierra y esconder el dinero de su patrón. No quiso arriesgarse, no hizo ningún esfuerzo. En realidad, no malgastó el dinero, no hizo nada malo, pero quizá hizo algo peor, no hizo nada. Sabemos que es más fácil escondernos en la comodidad de nuestro egoísmo que correr el riesgo de amar, de dar y de compartir. Sin embargo, cuando escondemos lo que somos y tenemos, nos arriesgamos a perderlo todo. Sabemos que es más fácil escondernos que dar la cara para comprometernos en favor de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Es muy arriesgado, es más seguro escondernos, ver hacia otro lado y callarnos para no tener problemas. Sin embargo, escondiéndonos y callándonos, no seremos más felices y no ayudaremos a mejorar el mundo. Cuando enterramos lo que hemos recibido, cuando enterramos lo que somos y tenemos, enterramos para siempre la propia vida. Cuando vuelve el patrón que les había dejado sus bienes, el tercer empleado, que se ha limitado a conservar seguro su talento, se lo entrega, pensando que ha respondido fielmente a sus deseos, diciendo: Señor, aquí tienes lo tuyo. El patrón lo condena como empleado negligente y perezoso. No había entendido nada, solo había pensado en sí mismo y en su seguridad. No quiso arriesgarse, no quiso tener problemas, simplemente devolvió exactamente lo que había recibido. El mensaje que Jesús quiere transmitirnos con la parábola es claro. La vida no es para conservarla obsesivamente, sino para darla haciendo el bien y sirviendo a los demás. La vida es para arriesgarla, no para esconderla en un hoyo, para arriesgarla luchando por hacer el mundo más humano y más feliz la vida de los demás. Los creyentes no podemos enterrar la vida ni la fe bajo el conformismo y la indiferencia. Es muy tentador vivir evitando problemas y defendiendo nuestro propio bienestar. Es muy cómodo dejar que las cosas ocurran, que los demás sufran y que la sociedad vaya a la deriva. El planeta sufre por el abuso de la naturaleza. Los pobres son olvidados y relegados. Los poderosos se imponen sobre sus pueblos con arrogancia y violencia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Los bienes de la tierra se quedan en unas pocas manos codiciosas, mientras la inmensa mayoría de la humanidad vive en la miseria. La sociedad se está degradando por falta de valores auténticos. Tanta gente sufre a nuestro alrededor. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo yo? La tentación de la indiferencia es grande. Cerrar los ojos es fácil.
La comodidad de cruzarnos de brazos y vivir nuestra vida sin complicarnos es un riesgo permanente. Pobre de nosotros si enterramos el talento. Es la mejor forma de vivir una vida estéril, pequeña y sin horizonte. El tercer empleado se presenta ante el patrón con este razonamiento: sé que eres un hombre duro que cosecha donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder tu talento. Este empleado no fue capaz de hacer producir generosamente el talento recibido, porque no comprendió que era suyo, no del patrón, era suyo y lo había recibido por amor. No entendió la bondad de su patrón y lo imaginó duro y exigente, lo cual le produjo un gran miedo que lo paralizó y lo llevó a buscar su propia seguridad. El miedo no hace bien, nos encierra en nosotros mismos, nos hace ciegos frente a las necesidades de los otros, nos impide ser desprendidos, hace que distorsionemos la realidad y puede llevarnos incluso a vivir en permanente desconfianza frente a los demás y frente a Dios. En el peor de los casos, el miedo hace que deformemos a Dios y lo imaginemos duro y exigente. Dios no es un tirano que atemoriza a los hombres buscando egoístamente su propio interés, sino un Padre bueno que le confía a cada uno el gran regalo de la vida. Si vivimos con miedo, corremos el riesgo de equivocarlo todo en la vida. Dominados por el miedo, podemos acabar negando a Jesús y renegando de la iglesia y del Evangelio. Jesús nos imagina a sus discípulos y discípulas dispuestos a correr riesgos en la vida, a salir de nosotros mismos y exponernos por amor. Nos imagina afrontando situaciones nuevas, superando dificultades para colaborar activamente y hacer que el mundo sea más dichoso y la iglesia sea más servidora y profética. Así nos imagina Jesús. Si nos conformamos haciendo las cosas de una determinada manera porque siempre se ha hecho así, sin esfuerzo ni creatividad, estamos enterrando el talento. Si nos comportamos como se comporta la mayoría de la gente, dejándonos llevar pasivamente por lo que dice la mayoría, por la moda o por la ideología dominante, estamos enterrando el talento. Si nos dedicamos a acumular en vez de ser solidarios con quienes están pasando necesidad, estamos enterrando el talento. Los talentos se vuelven productivos cuando seguimos sin miedo los impulsos más nobles del corazón, iluminados por la fe. Los talentos se multiplican cuando no nos obsesionamos por asegurar nuestra vida, sino que la exponemos y nos arriesgamos en la aventura del amor. Amén.